Hola amigos de la física y seguidores de este canal. Les acompaña el estudiante Hander Yosimar Kaye Ankajima con el fin de poder resolver juntos un ejercicio de movimiento relativo. Bueno, vamos a empezar a resolver el ejercicio y este dice así: cuando el Sol se encuentra directamente de un halcón en vuelo, este desciende hacia el suelo a una velocidad de 5 metros por segundo en una dirección que forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Nos piden determinar la velocidad de la sombra del halcón que se mueve a lo largo del suelo, vista por el propio halcón. Muy bien, para desarrollar el ejercicio, pues vamos a constarnos de un proceso, ¿no? El primer paso es identificación de los datos. Vamos a identificar los datos que nos propone el ejercicio. Como dato nos da la velocidad del halcón, ¿no? La velocidad del halcón nos dice que es de 5 metros por segundo. También nos da el ángulo tita, le vamos a llamar tita, ¿no? Que equivale a 60 grados. Muy bien, ahora una vez que hemos identificado todos los datos, lo que haremos es la representación gráfica. Como vemos, he puesto el punto verde, sería pues un punto imaginario, o sea, todas las posiciones trabajaremos con respecto a este punto. Tenemos la posición del Sol y tenemos representada en esta figura al halcón. Entonces, vamos a trabajar las posiciones con respecto a nuestro punto imaginario, relativo a este punto. Entonces, relativo a este punto, esta sería la posición del Sol. La posición del Sol. Esta sería la posición del halcón. Ahora, este vector sería la posición del Sol, ¿no? La posición del Sol, pero con respecto al halcón, ya que el halcón lo está mirando, ¿no? El halcón está mirando hacia el Sol, por eso es la posición del Sol con respecto al halcón. Ahora nos dice que en un momento este halcón va a descender. Este vector sería cuando el halcón desciende y nos dice que ahí tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Nos dice que tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Muy bien, lo que haremos ahora es descomponer este vector que se encuentra formando, nos dice, un ángulo con respecto a la horizontal. Nos dice que se encuentra formando un ángulo con respecto a la horizontal que equivale a 60 grados, que lo tenemos también como dato, que equivale a 60 grados. Muy bien, para ello vamos a descomponerlo en las componentes X y Y. Sabemos que aquel vector que se descompone al lado del ángulo se le llama pues el coseno, ¿no? En este caso sería 5 por el coseno de 60. Y el que es opuesto entonces sería 5 por el seno de 60 grados. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestra gráfica, lo que haremos es identificar la ecuación. Si bien es cierto, en el movimiento relativo no existe una ecuación, sino que nosotros vamos a sacar la ecuación de nuestra gráfica. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a aplicar un poco lo que es la teoría de los vectores. Recordamos que la suma, en este caso, del vector de la posición del halcón más la posición de la sombra con respecto al halcón me da pues la posición de la sombra, ya que nos damos cuenta cómo se encuentran los vectores colita, cabeza, y nos damos cuenta que aquí ya es donde empieza con la colita, donde termina con la cabeza. Es por eso que la suma de la posición del halcón, por acá lo ponemos como nuestra ecuación que hemos sacado de nuestra gráfica, la posición del halcón más la posición de la sombra con respecto al halcón, nos da pues la posición de la sombra. Muy bien, a nosotros nos piden determinar cuál es la posición de la sombra con respecto al halcón. Por ello es que lo voy a despejar. La posición de la sombra con respecto al halcón va a ser igual a la posición de la sombra menos la posición del halcón. Lo que haremos ahora es reemplazar en nuestros datos y para ello es necesario pues
derivar. Si derivamos la posición, recordemos, si derivamos la posición nos da la velocidad, y si derivamos la velocidad nos da la aceleración. En este caso, como tenemos como dato la velocidad, pues vamos a derivar solo una vez para tener la velocidad, ¿no? Entonces la derivada de la posición de la sombra con respecto al hombre, perdón, al halcón, me da la velocidad de la sombra con respecto al halcón. Esto es igual a la derivada de la posición de la sombra, sería la velocidad de la sombra, menos la derivada de la posición del halcón, sería la velocidad del halcón. Ahora, para poder dar solución a nuestro ejercicio tenemos que tener cuál es la velocidad de la sombra y cuál es la velocidad del halcón. Entonces tenemos dos incógnitas, el cual lo voy a escribir por acá. La velocidad de la sombra sería esta. Ahora vamos a determinar cuál es la velocidad de la sombra. Nos damos cuenta que la velocidad de la sombra se encuentra de manera horizontal. Entonces, ¿cuál sería? Pues sería la que se encuentra de manera horizontal, ¿no? Que sería 5 por el coseno de 60. Sería 5 por el coseno de 60. Para determinar cuál es el coseno de 60, es preciso hacer nuestro triángulo rectángulo de los ángulos conocidos de 30 a 60 grados. Al frente de 30 se encuentra pues K, al frente de 60 K raíz de 3, y al frente de 90 grados sería 2K. Entonces si hallamos el coseno de 60, sería pues cateto adyacente, que es 1 en este caso, y la hipotenusa, que es 2. Entonces sería por 1/2, recordando que está en el eje X, entonces se le pone la dirección Y, ¿no? Ahora, esta sería de manera vectorial, ¿no? 5/2 de Y. Entonces, la velocidad de la sombra en módulo sería 5 entre 2, que nos da a 2.5 metros por segundo. Muy bien, ya hemos encontrado la velocidad de la sombra. Ahora lo que haremos es encontrar la velocidad del halcón. Para encontrar la velocidad del halcón nos damos cuenta que se encuentra formando un ángulo, que sería el mismo ángulo de 60 grados. Para ello entonces, la velocidad del halcón estaría dado por la descomposición del eje X y el eje Y. Entonces sería pues 5 coseno de 60, estaría determinada por 5 coseno de 60. En este caso sería menos, ya que este vector se encuentra hacia abajo, ¿no? El primero es positivo, ya que se va hacia la derecha, y la segunda descomposición en el eje Y sería negativo, ya que se va hacia abajo. Menos 5 por el seno de 60. Entonces vamos a resolver esto. Nos quedaría que la velocidad del halcón sería 5 por el coseno de 60, que le hemos hallado que nos da 5/2 de Y en el eje X, recordemos, menos 5 por el seno de 60. El seno de 60 nos da cateto opuesto entre la hipotenusa, que sale raíz de 3 entre 2. Entonces sería 5 raíz de 3 sobre 2 en el eje Y. Por eso le ponemos el vector J. Muy bien, ahora simplemente vamos a reemplazar los datos que hemos encontrado en nuestra ecuación original. Muy bien, vamos a reemplazar entonces la velocidad de la sombra con respecto al halcón. Sería la velocidad de la sombra, que nos salió 5/2 de Y, menos, abremos paréntesis para no confundirse, la velocidad del halcón, que nos sale 5/2 de Y menos 5 raíz de 3 sobre 2J. Entonces resolvemos la velocidad de la sombra con respecto al halcón. Nos sale pues 5/2 de Y menos, ya que es menos por más nos da menos, 5/2 de Y menos por menos nos da más, 5 raíz de 3 sobre 2J. Entonces seguimos resolviendo y tratamos de simplificar. Nos damos cuenta que tenemos 5/2 de Y menos 5/2 de Y, se eliminan y nos queda pues 5 raíz de 3 sobre 2 como resultado vectorial, ¿no? Y si nosotros dividimos eso en la calculadora, nos sale pues, a ver, un resultado de 5 raíz de 3 entre 2, nos sale un resultado de 4.33. Entonces, la velocidad de la sombra con respecto al halcón nos sale un resultado de 4.33.
4.33, sin olvidarse de las unidades de medida que estamos trabajando con metros por segundo. Bueno, esa sería la resolución, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis, nos damos cuenta que para desarrollar este tipo de ejercicios vamos a poner un punto imaginario para poder trabajar las posiciones relativas a este punto. Por eso es que se llama el movimiento relativo. Hemos formado aplicando pues la teoría de vectores, la suma de vectores nos da pues otro vector, ¿no? En este caso la suma del vector posición halcón más la suma del vector posición sombra con respecto al halcón nos da la posición de la sombra. Hemos formado nuestra ecuación y hemos encontrado cada incógnita y hemos reemplazado y nos ha salido la respuesta. Muy bien, esa sería la solución del ejercicio. Espero sea de su ayuda y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.